buenas tardes en Europa, buenos días en América Latina. En este momento, pues, me encuentro muy consternado, muy preocupado por lo que está pasando en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, donde, pues, en la madrugada de este 3 de enero se hizo una operación militar por parte de Estados Unidos, una invasión a diferentes puntos de Venezuela. Atacaron puntos claves en Caracas, también en La Guaira y también algunos puntos fuera de Caracas, muy cercanos, donde pues supuestamente hay puntos estratégicos militares. El hecho es que pues se está comentando en este momento y hay una fuerte preocupación por la suerte del presidente Nicolás Maduro, que según Donald Trump en un mensaje en su cuenta X, dijo de que pues ellos habían secuestrado, ellos habían capturado, pero es un secuestro lo que han hecho con el presidente Maduro y su esposa, si es que lo han sacado de Venezuela. En este momento, pues me encuentro con nuestro amigo, hermano Wilmer Armando de Pablos, que está en Venezuela, y queremos que él nos cuente qué es lo que está pasando allá en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, buenos días a Wilmer, allá en Venezuela. Bienvenido. Bueno, Hugo, agradecer una vez más por tu acertada invitación en la comunicación política con visión geopolítica, entendiendo las circunstancias que hoy nos atañen en Venezuela. Efectivamente, tenemos que empezar por decir que la agresión militar de Estados Unidos al suelo sagrado de Venezuela es el inicio de la caída definitiva del imperio norteamericano y una muestra clara y concreta de su decadencia. Recordemos que Estados Unidos fue derrotado en la operación ucraniana por Rusia, que también fue frustrada sus intenciones de generar conflicto en Taiwán por China y que además no ha podido tomar el control del Medio Oriente porque Irán ha hecho lo propio. Pero como si fuera poco, nuestros hermanos africanos los han echado, los han derrotado en todos los espacios en el continente africano. Y por eso es que hoy, retornando a la vetusta doctrina Monroe, Estados Unidos mira nuevamente hacia América Latina, hacia el hemisferio occidental, por supuesto, pretendiendo aplicar la doctrina Monroe y operaciones de orden psicológico, de intimidación, que se iniciaron hace 28 semanas contra Venezuela, desde la presión en el Caribe con el relato mentiroso del Tren de Aragua, con el relato mentiroso del Cartel de los Soles, con el relato mentiroso de la violación de la democracia y de los derechos humanos, tenía por único objetivo, porque además fue confeso de forma pública, comunicacional y notoria por el propio Donald Trump, que expresó que el suelo venezolano le pertenecía, que las riquezas en Venezuela le pertenecían y debían ser devueltas, al igual que otros activos. Hoy, Donald Trump ha cometido el error histórico que, por supuesto, impulsará su salida de la presidencia, pero que además acelera la caída del imperio norteamericano. Sí, efectivamente, pues este ha sido una grave violación al derecho internacional y sobre todo, pues una de las violaciones graves también es haber secuestrado y sacado, según el comunicado o el mensaje que hace Trump en su cuenta X, a el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y junto con su esposa. O sea, prácticamente qué es lo que está en juego además de todo esto, porque pues ya es lo máximo que ha pasado, la violación de todo el derecho internacional, pasándose por la faja, todas las convenciones habidas por haber. ¿Qué más nos puede esperar?
Sí, bueno, la violación abierta al artículo 1 y al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, pisotear el derecho internacional público, violar todas las leyes vinculadas, por supuesto, a la paz y a la seguridad que se deben todos los estados-nación, pero además de esto, por supuesto, Hugo, se pone en evidencia, amigos que nos oyen, que efectivamente Estados Unidos se encuentra en una etapa de desesperación, producto de su propia decadencia del modelo capitalista. Para nadie es un secreto que Estados Unidos solo cuenta con reservas de petróleo para 5 años, porque la propia OPEP Plus, en su último informe del año 24, nos mostraba que sus reservas estratégicas se agotaron en el conflicto ucraniano, donde fue derrotado, por supuesto, por Rusia. Pero además de esto, los propios organismos internacionales de energía de Estados Unidos así lo confirman. Y como si fuera poco, la propia vocería del vicepresidente de Energía de Estados Unidos, cuando en Asia confiesa que Estados Unidos solo tiene petróleo para 5 años. La verdad verdadera, amigos, es que el día de hoy 77 países en el mundo tienen petróleo, pero dentro de 10 años, es decir, a la vuelta de la esquina, solo 5 países gozaremos con reservas de petróleo y Venezuela seguirá siendo el líder en estas reservas, y por eso es importantísimo para Estados Unidos los 3 elementos estratégicos que tiene contra la región y contra Venezuela. El primero de ellos, por supuesto, es apoderarse de las riquezas del subsuelo de toda América Latina y el Caribe, es decir, de las riquezas que le son propias a nuestros estados-nación y a nuestros pueblos. Pero además de esto, tiene como objetivo estratégico desplazar los gobiernos constitucionales, los gobiernos del pueblo y para el pueblo, por gobiernos títeres arrodillados al imperio norteamericano, como lo vemos en Argentina con Milei, como lo vemos en Perú con el payaso que acaban de colocar de presidente, como lo vemos en Ecuador, por supuesto, con Daniel Noboa, y como lo acaban de hacer en Chile. Es decir, ellos necesitan posesionar en Venezuela a una mujer como María Corina Machado, antivenezolana, fascista, antipatria, que les permita posesionarse de las riquezas del suelo venezolano. Pero como si fuera poco, necesitan desplazar de la región, especialmente a China, es decir, a los países emergentes como Rusia, China, India, Irán, etcétera. Pero la verdad verdadera es que al día de hoy, en este momento, Donald Trump lo que hizo fue acelerar su salida de la presidencia de Estados Unidos, porque para nadie es un secreto que actuó sin la autorización del Congreso, además violando la Constitución, violando las leyes, violando el derecho internacional público, porque no olvidemos que Donald Trump es un psicópata, es un fascista en ejercicio del poder de la presidencia de Estados Unidos. Bueno, pero también cabe una pregunta que es muy preocupante en este momento, no sé si en Venezuela ya se está haciendo, y es el hecho de por qué han, han secuestrado a Maduro tan fácilmente. Maduro no tenía una defensa, no tenía una protección, no tenía unos anillos de seguridad que posiblemente evitaran un secuestro tan fácil como lo han hecho los Estados Unidos en prácticamente pocas horas. Bueno, nosotros en el contexto venezolano tenemos, por supuesto, la declaración de la vicepresidencia que pide, por supuesto, una fe de vida del presidente y de su esposa. También oímos al fiscal general de la República pronunciarse al respecto. Este es realmente la información oficial. Lo que vimos en las redes, por ejemplo, en el caso de la declaración de Donald Trump, en el caso de la fiscal de Estados Unidos, son elementos que nosotros cotejaremos en el momento en que ellos se pronuncien, porque como todos lo saben, Donald Trump anunció una rueda de prensa o un comunicado a partir de las 11 de la mañana. Hugo, hay que visualizar y entender
que el 63% de la población norteamericana rechaza la invasión contra Venezuela, pero además de eso el Congreso está totalmente dividido y no nos referimos a los demócratas y a los republicanos, nos referimos a las divisiones internas de cada uno de los bloques en razón con la invasión contra Venezuela. Lo hemos visto en las últimas votaciones realizadas cuando se toca el tema de Venezuela, pero además de eso hemos visto al Tribunal Supremo norteamericano pronunciarse sobre la entrega inmediata de los buques que fueron robados en sus actos de piratería internacional. Y como si fuera poco, hemos visto los pronunciamientos de los intelectuales norteamericanos, entre esos Noam Chomsky, Bernie Sanders, entre otros. Habría que esperar realmente que transcurran unas horas para visualizar efectivamente lo real y concreto al respecto. El propio canciller o nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, exige a Estados Unidos la fe de vida del presidente Maduro. Nos hace suponer que efectivamente lo secuestraron, pero no manejamos mayor información más allá que la exigencia hecha por la vicepresidenta, por el fiscal general y por el propio canciller. En el caso de que se confirme este secuestro por parte de Estados Unidos del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿cómo quedará Venezuela en este momento? ¿Quién asumiría el poder? ¿Quién asumiría como presidente? ¿Cómo se le compondría a la administración? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente las faltas temporales y las faltas absolutas, sí, de la presidencia deben ser asumidas por la vicepresidenta o en su defecto por el presidente de la Asamblea Nacional. Por supuesto que el mecanismo se encuentra allí en la Constitución y en el momento en que se hagan las confirmaciones y las confirmatorias se hará lo propio. Es muy importante, Hugo, señalarle a tus seguidores, a los seguidores de tu canal, que el pueblo de Venezuela se encuentra en la calle desde la madrugada, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus 4 componentes, la Policía Nacional Bolivariana en todos los 25 estados y en los 335 municipios del país se encuentran activados en perfecta unidad cívico-militar, acompañado por supuesto de los gobernadores, de los alcaldes, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, todos en perfecta unidad en defensa de los intereses de la patria. ¿Cómo están las reacciones de la comunidad internacional en este momento frente a este hecho de flagrante violación del derecho internacional? Acabamos de ver el reciente pronunciamiento a través de las redes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por supuesto rechaza la violación a la Carta Democrática, a los principios de la Carta Democrática establecidos en el artículo 1, pero también hemos visto los pronunciamientos de Díaz-Canel en Cuba, hemos visto el pronunciamiento de Gustavo Petro en Colombia, además del expresidente Zelaya de Honduras, entre otros. Es importantísimo, por supuesto, hacerle seguimiento a los pronunciamientos. Estamos esperando los pronunciamientos en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, por supuesto, de nuestros aliados estratégicos como Rusia, como China, Irán y el sur global. Pero efectivamente el malestar, el rechazo, el repudio de los pueblos de América Latina toda son más que elocuentes y evidentes. Además se ha pronunciado la red de intelectuales en defensa de la humanidad, rechazando, por supuesto, no solo la agresión, sino el secuestro del presidente y de su esposa, la primera combatiente en Venezuela. ¿Cuál sería el papel que jugaría Colombia estando a la cabeza, digamos así, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento? Bueno, hemos visto el llamado temprano y además el llamado por parte del presidente Gustavo Petro a los organismos internacionales, a la OEA a la que él pertenece,
y el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, porque por supuesto deben activarse todos los mecanismos internacionales de forma espontánea frente a esta nueva agresión, frente a este nuevo inicio de una guerra en la región, cuando sabemos que América Latina y el Caribe han sido decretados como zona de paz. Estados Unidos se encuentra en una situación económica y financiera terrible, Hugo, amigos que nos oyen, peor que la del 29 en el siglo pasado y que supera la del 2008, la burbuja inmobiliaria a inicios de este siglo, y por supuesto ven como solución inmediata y cercana a Venezuela y a sus recursos. Es importante que todos ustedes sepan que, si bien es cierto, fueron bombardeadas 4 regiones en nuestro país, el gobierno revolucionario, el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas y las instituciones se encuentran en perfecta sintonía, activados, y que aquí no ha habido ningún golpe de Estado. Aquí estamos en posesión de nuestro territorio, de nuestras instituciones y de nuestro proyecto. En cuanto al saldo de víctimas, heridos, asesinados, ¿cómo está? ¿Hay un balance ya de lo que ha pasado en este ataque que ha hecho Estados Unidos en Caracas y en otros puntos de Venezuela? El ataque miserable, el ataque cobarde del gobierno de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, contra ciudadanos civiles, lastimosamente ha llevado víctimas, ya muertes, que por supuesto se están haciendo los balances para identificarlos, para cuantificarlos ante este terrible ataque o error histórico que acaba de cometer Donald Trump, que por supuesto acelerará su salida como presidente de Estados Unidos e impulsará la caída definitiva del imperio norteamericano. Varios intelectuales y sobre todo varios estudiosos de la economía mundial advirtieron que un ataque contra Venezuela es apresurar la caída del imperio norteamericano en esta etapa de decadencia, y eso es del conocimiento público. Pero también advirtieron que esta sería el impulso y la salida del presidente Donald Trump, sobre todo tan desprestigiado con la cantidad de mentiras que había dicho en los últimos días, como el ataque hacia un centro en el estado Zulia, que por supuesto lo descalificaba más aún en el contexto internacional. Donald Trump se encuentra atrapado entre su realidad nacional y la realidad internacional, pero sobre todo por el hecho económico y financiero de una economía que tiene una deuda que supera los 38 billones de dólares y que no tienen cómo cubrirla. Requieren urgentemente del petróleo de Venezuela, pero no del petróleo comprado, del petróleo robado, del petróleo que pretenden tomar por la fuerza. ¿Cuál sería el mensaje que tú enviarías en este momento a la comunidad internacional, a América Latina y también a todos los venezolanos? Entender que Venezuela es el inicio de una nueva doctrina que Donald Trump llama, por supuesto, la nueva doctrina de seguridad en América Latina. No vienen solo por Venezuela, van por Colombia, van por México y van por Brasil, y lo ha dicho abierta y públicamente. Vienen por el resto de los países que no son genuflexos, en los que no han podido desplazar a gobiernos y presidentes progresistas para someterlos a un régimen colonialista o neocolonialista al servicio del imperio norteamericano. Decirle, por supuesto, a los pueblos de América Latina, a los pueblos del Caribe y a los pueblos del mundo que llegó la hora de la solidaridad. Lo veníamos advirtiendo, veníamos diciéndolo, que no solo se trata de Venezuela, se trata de América Latina, porque Estados Unidos perdió el poder en Europa, perdió el poder en Asia, perdió el poder en África, perdió el poder en el Medio Oriente, y necesita un espacio de poder que le permita a él, en su visión hegemónica, creer que sigue activo y que tiene
un espacio geográfico donde gobernar. En Venezuela no pasarán, en Venezuela no volverán, porque este pueblo consciente, con visión política, pero sobre todo con visión geopolítica, formado por el comandante Hugo Chávez, con unas fuerzas armadas que responden a la doctrina bolivariana, con una milicia que supera los más de 8 millones de milicianos y además con unas instituciones sólidas y con un gobierno que está levantado en defensa de la soberanía, de la libertad y la independencia, no podrán realmente concretar sus intenciones de invasión, porque en Venezuela estamos preparados para combatirlos. Es muy importante, Hugo, hacerle mención a nuestros amigos que nos oyen que la guerra, la operación militar no excluye la operación psicológica que normalmente antecede todo este capítulo, episodio horroroso que estamos viviendo hoy, lamentablemente, porque es importante tener claro que los laboratorios de guerra sucia, los anclas y los medios, o mejor dicho, las corporaciones de la desinformación no descansan. Por eso hemos visto imágenes en las redes en este momento que no reflejan la verdad de Venezuela. Las verdaderas imágenes, el verdadero relato de la comunicación lo ha tomado nuestro propio pueblo. Nuestro propio pueblo fue el que nos suministró los videos que tomaban a través de sus celulares y, por supuesto, atacaron el servicio público en la capital de Venezuela, apagando la mitad de la gran capital con la intención de desinformar al pueblo, pero de inmediato nuestro pueblo se activó porque ya tenemos toda una experticia cuando el golpe del Estado del 2002 y porque nos hemos preparado también para la guerra comunicacional. Bueno, Wilmer Armando de Pablos, jurista y analista internacional desde Venezuela, muchas gracias por haber concedido esta entrevista de primera mano para saber qué es lo que está pasando en este momento allá en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, estaremos atentos a el desarrollo de la información que se esté produciendo y toda nuestra solidaridad y apoyo a todo el pueblo venezolano. Gracias, hermano, por la invitación y saludos a todos, y espero que se mantengan, sobre todo por las redes de la información alternativa, que es la que nos permite conocer la verdad de lo que hoy ocurre en Venezuela. Siempre atento a tu llamado para llevarles la verdad desde nuestros espacios. Saludos desde Caracas, Venezuela, la cuna del Libertador. No volverán, no pasarán, y recordemos que patria o muerte.